que pasó ya a segundo plano el tema de la ley de justicia tributaria, pasó a segundo plano, porque en primer plano o primera plana está para estos días en debate, en discusión, las acciones que está tomando ya el gobierno de la República para establecer relaciones con el gobierno de China Popular, tal como lo ha mandado en las últimas horas la presidenta de la República. Ya el vicecanciller que nos va a acompañar nos dirá cuántos años, ya creo que más de 50 años de relaciones con China, Taiwán. Bueno, como gobiernos, como república fuimos amigos, hemos sido amigos y mientras no se rompa ese nexo, pues seguimos siendo amigos. Creo que fueron, de alguna manera, tuvieron esa estrechez de amistad y yo creo que es importante valorarlo. Creo que no está bien, porque he visto ahí en las redes sociales y sobre todo en Twitter algún tipo de peleas que mientras aquellos nos daban esto, los chinos nos dan lo otro. Creo que se da la mano como amigos y hasta aquí llegamos y bueno, los nuevos tiempos, las nuevas generaciones, el mundo, ¿verdad? Nos obligatoriamente nos lleva hacia otros rumbos y eso hay que entenderlo. Un paso sería este trascendental, es histórico. Vi el tuit de la presidenta, hasta este momento lleva creo que 1.5 millones de visualizaciones, le ha dado ya la vuelta al mundo, medios de comunicaciones internacionales, CNN, BBC, medios asiáticos, bueno, han puesto a la discusión, han traído al debate este tema de esta orden que ha dado y que ha girado la presidenta de la República para que el canciller con su equipo empiecen a gestionar para que Honduras establezca relaciones con la China popular, le llaman China comunista o China continental. Esta mañana, bueno, el tema era, presidenta Castro ordena iniciar relación con China continental. Sin embargo, ayer, mi compañero Gabriel, que yo tengo este libro también, mi compañero Gabriel tomó este libro y en base a este, pues, iniciamos, bueno, no debate, porque los cuatro que estamos en el programa de 3 a 5 hablamos casi el mismo idioma, sobre todo en estos temas, y empezamos a hablar de este libro y ayer se me ocurrió cambiar el nombre del foro y colocarlo en el marco de todas estas discusiones, colocar el título de este libro como el título del programa, El modelo económico chino, y en signos de interrogación como pregunta, el futuro de la humanidad. Ya me va a decir Rodil en qué tiempo, bueno, noviembre de 2019, estamos hablando de hace 19, 20, 4 años. 4 años de este libro y yo creo que hace ya varios tiempos bastante tiempo se empezaba ya a manejar, a visualizar. Los chinos creo que no dan un paso sin planificarlo, son muy estratégicos, muy disciplinados. Yo creo que eso hay que admirarle a los asiáticos, cómo todo lo llevan muy, muy pensado, ¿no? Ya están pensando en los próximos, no sé, 50 o 100 años, pues, mientras nosotros estamos pensando qué va a ocurrir mañana. Nos acompaña el abogado y especialista en estos temas, quien escribió este libro desde el Centro de Documentación de Honduras, escribió este libro, El modelo económico chino, el futuro de la humanidad. Vamos a hablar de esto, lógicamente lo vamos a hacer por la decisión que ha tomado el gobierno de la República. Rodil Rivera Rodil, amigo nuestro, amigo de este medio de comunicación, gracias por acompañarnos, por atender esta convocatoria, por estar acá con nosotros esta mañana. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. Y sí, yo creo que el tema que vamos a tocar es crucial para el país. Para mí va a significar una especie de parteaguas, como suele decirse, para Honduras. Si dentro de las circunstancias apropiadas, las relaciones con China, como quizás lo veamos, hay oportunidad de que lo veamos en el programa, pueden traer enormes beneficios, impensables beneficios, diría yo, no solo para Honduras,
para la región, para Centroamérica. Así es. Que es el Así hecho. es. Bien, y vamos a listar ahí también el tuit de la presidenta, porque es un tuit definitivamente histórico. El vicecanciller de la República, Gerardo Torres, vicecanciller para asuntos que... bueno, ya lo vamos a preparar al vicecanciller Gerardo Torres, que es vicecanciller de la República, para que nos hable un poco a profundidad. Recuerdo, tuve el honor de acompañar a la presidenta de la República en su viaje a Brasil y a la toma de posesión del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y ahí el canciller Eduardo Enrique Reina sostuvo una reunión con el vicecanciller chino y nos invitaron a la terminación, a la conclusión de la reunión, porque el canciller iba a dar declaraciones, pero junto con el compañero que andábamos de la radio, Marvin Ortiz, llegamos tarde a la cita y ya se había ido el canciller y nos fuimos del lugar, llegamos al hotel donde estaba la presidenta, ahí estaba el canciller, y ahí se empezó a hablar que el canciller había sostenido una reunión con el vicecanciller chino, y recuerdo que agarré mi teléfono y coloqué un tweet y me dijeron, espérate un poco porque hay que evaluar algunas cosas, no tires todavía el Twitter, me dijeron en ese momento compañeros de las relaciones públicas del gobierno. Yo digo, bueno, es noticia, va a trascender, y para mí esta es una noticia de mucha trascendencia. Y estoy en eso ahí haciendo las consultas, me dijeron, tiralo, pero obvia el nombre del vicecanciller, porque los chinos están un poco así medio cautelosos con este tema, y desde ahí empecé a darme cuenta que era una noticia trascendental, y al final tiré el Twitter, creo que fue la primera noticia que surgió desde Brasil en aquel momento, relacionado con esos acercamientos que estaban generando ya con el gobierno chino. Ahora sí, le damos la bienvenida al vicecanciller de la República, Gerardo Torres Zelaya, que nos acompaña esta mañana. Gracias, Gerardo, por estar acá. Vicecanciller en asuntos... Política exterior. Son 3 vicecancilleres, ¿no? Sí, está política exterior, cooperación y asuntos consulares y migratorios. Consulares y migratorios, que es Tony. Que es Tony. Cooperación es Cindy, y a mí me toca la parte pesada, que es la política, ¿no? Así es. Bienvenido, Gerardo, y gracias por acompañarnos para hablar de este tema. Le hemos colocado el nombre del libro de Rodil, El modelo económico chino y el futuro de la humanidad, para hablar de todos los aspectos, lo que China significa en este momento para el mundo. Y lógicamente vamos a empezar hablando de las instrucciones que ha dado la presidenta de la República, Gerardo. Sí, bueno, primero, gracias por la invitación, Ronnie, a UNETV. Saludos a Rodil Rivera Rodil. Es un honor para mí poder estar aquí en este foro con él, justamente aquí en el trabajo de política exterior, que yo creo que más que la más pesada es de las más aburridas, ¿no? Porque trata mucho de estar hablando y lidiar con la política, salvo cuando pasan cosas como lo de China, ¿no? Que la política se vuelve trascendental. Por ahí, cooperación y migración tienen esa vida más dinámica, y nos toca un poco llevar esos balances que requiere la política. Quería primero mencionar algunas cosas que tengo aquí a Rodil enfrente, que aquí en el tema de política exterior hemos podido conocer pues la trayectoria de gente como Rodil, como Jorge Arturo Reina, ¿no? Hace algunos meses estuve con el canciller de Argelia y él me hablaba sobre el esfuerzo de los no alineados, ¿no? Y justamente el esfuerzo de los no alineados allá por la década de los 70 se referían a países como Argelia, como Honduras, que no querían ser tan arrastrados por el tema de la Guerra Fría, ¿no? Y yo siento que todavía en Honduras hay gente que sigue viviendo en la Guerra Fría, ¿no? Y que analizan el tema de China desde ahí, desde esa perspectiva del todo o nada, ¿no? Del bloque soviético y el bloque capitalista. Y es decir, el mundo ha cambiado bastante, ¿no? Habría que actualizarse un poco. También me reclamaba, y aquí quiero saludar a la compañera aquí en UNETV, que me invitó a participar el día de ayer, y yo le decía, así como le dijeron a Ronnie en Brasil, o sea, todavía no puedo. Espérate un poquito. Sí. Y el canciller Reina estuvo ayer en un foro de televisión que lleva un mes
hablando de que este gobierno no trae inversiones, de que este gobierno no trae inversiones, de que este gobierno no le interesa el crecimiento económico. Pero ayer justamente cuando se anuncia la apertura de relaciones con el primero o segundo mercado más importante del mundo, en el primero o el segundo según quien lo analice y quién se esté analizando, que es China, entonces ya no le gustó, ¿no? Ya no le gustó tanto el tema de atracción de inversiones y de comercio. Eso es China, ¿no? China es un coloso de las capacidades industriales, de mercado, y qué bueno que vamos a hablar no solamente de que si es China, que si es comunista, que si... No, sino que vamos a hablar del modelo económico de China y por qué para un país como Honduras tener ese tipo de relaciones es importante. Y también quiero aprovechar lo que decía el buen amigo Ronnie, que era sobre el tema de Taiwán. Pues Taiwán ha sido un gran amigo de Honduras, ¿no? Taiwán estamos cumpliendo varias décadas de amistad Honduras con Taiwán. No se trata de una cosa en contra de Taiwán, ¿no? Simplemente es que la participación del modelo económico chino en la región es cada vez más fuerte, ¿no? Nosotros desde el primer momento, y en eso yo quiero decirlo también, China también ha sido muy respetuosa, ¿no? China popular o China continental ha sido muy respetuosa. Nosotros, en mi caso personal, como secretario internacional del Partido Libertad y Refundación, y Ronnie lo sabe, nosotros hemos tenido relaciones casi que desde que nos fundamos con el Partido Comunista Chino, porque ha sido un invitado a foros en los que nosotros hemos sido parte, ¿no? Foros de partidos de CELAC, foros de la COPAL, foros del Foro de Sao Paulo. Los chinos son invitados justamente para hablar de qué es lo que están haciendo, cómo han combatido la pobreza, cómo se ha transformado aquella China que conocimos o que leímos en los libros de Mao Zedong al modelo que trabaja Xi Jinping dentro del mismo sistema histórico que han desarrollado los chinos. Xi Jinping acaba de empezar su tercer periodo justamente. Y entonces nosotros venimos de esa relación política, ¿no?, de intercambio, pero cuando llegamos al gobierno por mandato de la presidenta, que es quien define la política exterior de este país, nosotros mantuvimos nuestra relación con Taiwán y le dijimos a los chinos: sí, nosotros hemos sido amigos y hemos conversado y tenemos muchas cosas que hemos compartido, pero nuestra relación es con Taiwán. Y así como nosotros le pedimos respeto a China o a Taiwán, a cualquier estado del mundo, también respetamos la decisión del principio de una sola China que promulga la China popular. Entonces, cuando la presidenta dice, llama al canciller, buscar, entablar esa comunicación, pues nosotros como Cancillería lo que hacemos es seguir el mandato de nuestra presidenta, ¿no? Sin querer perjudicar a nadie, sin que se trate de un tema de mala fe o de mala voluntad. Simplemente, como ya nos va a explicar aquí Rodil, es un modelo que ha mostrado ser altamente efectivo. Ayer justamente lo decía el canciller. Lo que no le gusta a alguna gente de parte de los chinos es que los chinos dijeron, bueno, ¿con cuáles reglas vamos a jugar? ¿Con las reglas del capital internacional, de la inversión internacional, del capitalismo global? Bueno, con esas tres reglas, China en los últimos 10 años ha logrado un desarrollo exponencial en su capacidad económica. Creo que Xi Jinping está por cumplir 12 años en el gobierno, ¿no? Y en 12 años, esta perspectiva de él de tener un Estado fuerte con altas capacidades de inversión y de apertura a nuevos mercados, lo que él llama el ejemplo chino, pues ha tenido resultados importantes y también ha ampliado de una manera bastante rápida y exponencial su presencia en América Latina. Entonces, nosotros hemos mantenido esa relación con Taiwán y ahora estamos empezando a acercarnos a esos lazos para seguir el mandato de la presidenta y entablar esa relación con China popular. ¿Podríamos decir que es un hecho ya el tema de las relaciones con la China? Bueno, en términos formales va a ser un hecho hasta que se firme. Lógicamente, pero ya es podríamos decir que es prácticamente una decisión tomada del gobierno. Ya es un mandato de la presidenta. Sí. O sea, nosotros, el mandato de la presidenta dice al canciller Reina y obviamente a todos quienes somos parte de su equipo, acercar a esas relaciones con China, ¿no? Otros países lo hicieron de manera muy distinta. Yo también quiero decir que la presidenta Xiomara Castro tiene una forma de actuar que yo creo que es muy propia y muy particular de la forma política de ella y del contexto político de este país.
hubieron países, Ronnie y Rodil, que todo esto lo hicieron como a escondidas, ¿no? Por el temor de las represalias de esto, ¿no? Y la presidenta, de manera muy transparente, le dice al pueblo de Honduras, a través de Twitter además, vamos a empezar a hacer los lazos para acercarnos a China. Y eso ha generado reacciones de todo tipo. La verdad es que la mayor parte favorable, ¿no? Siempre hay gente que no le gusta pues nada de lo que es el gobierno, pero reacciones muy favorables y también, bueno, una explosión en Twitter, ¿no? Con más de 1,5 millones de vistas de la presidenta, que habla también de cómo la comunidad internacional también estaba esperando ese movimiento. Ahora tocará el canciller Reina hacer esos pasos y nosotros, pues, la tarea que nos compete es hacer cumplir el mandato que nos dio la presidenta. Así es. Podríamos decir que es un momento Rodil, tal vez soñado. Pues no sé si la palabra correcta sea soñado. Yo tampoco sé si la correcta. Yo diría inevitable históricamente. Ajá. No hay manera, en mi opinión, de que ningún país del mundo, no digamos un país subdesarrollado, pequeño como es Honduras, no pueda darse cuenta de que es imprescindible tener relaciones económicas con todo el mundo y comerciales, diplomáticas, sino principalmente con las grandes potencias. Y China, como bien lo decía el vicecanciller, China se ha convertido ya como mercado el primero, ¿verdad? El enorme mercado, pero como potencia económica por su Producto Interno Bruto, ya está alcanzando a los Estados Unidos y solo es cuestión de tiempo que lo supere. Entonces, además, lo que también apuntaba el vicecanciller, China tiene el extraordinario logro, único en la historia, de que ha podido, a la vez que generar esa inmensa riqueza y esa inmensa capacidad productiva, lo ha convertido en lo que ahora llaman la fábrica del mundo. Es increíble la producción exponencial, como decía él, de industrial, etcétera, de China. Pero a la vez ha logrado sacar de la pobreza a más de la mitad de su población. Casi 800 millones de personas que ya tienen poder adquisitivo y que le han dado a ese mercado y a ese potencial un efecto multiplicador simplemente increíble. Entonces, como un país tan pequeño como el nuestro, tan necesitado de colaboración internacional, se va a sustraer a esa necesidad histórica de tener relaciones así como las tenemos con Estados Unidos. Yo creo pues que más que soñado era inevitable. Yo mismo tenía dudas, todavía ayer estaba en duda en un programa, en una entrevista, dije que primero había que estar seguro, ¿verdad? Que estábamos que no era simple especulación esto de que ya empezábamos las relaciones con China, pero por lo que he oído... Porque el tuit no habla de relaciones diplomáticas, sino que habla de relaciones... no sé si tenemos el tuit abrir ahí. Relaciones con China. Sí, pero no es tan directo el tuit. Bueno, quizás por eso mismo, pues yo tenía duda, pero con lo que él acaba de aclarar, y creo que además claro, es un hecho, y creo que es un hecho, le decía yo al principio, un hecho histórico, para mí va a marcar un parteaguas. Y no sé si, porque el tema económico, he visto yo que algunas personas han opinado de una manera muy simple. ¿Qué vamos a esperar de China? Que nos venga a hacer un estadio, por ejemplo, como dice que le hicieron a Costa Rica, o un campo de fútbol, o no sé qué. No, eso es desconocer realmente la importancia económica que puede llegar a tener China. Vea, de China podemos esperar lo que ahora ni los propios Estados Unidos, con todo su poder económico, ni están quizás en condiciones, ni están dispuestos a proyectos, a megaproyectos que interesan tanto a China como a Honduras. Cuando estoy hablando de megaproyectos, estoy hablando de proyectos muy grandes en infraestructura. Estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de ferrocarriles, ese que sí que fue un sueño, el ferrocarril interoceánico. En fin, estamos hablando de todo ese enorme construcciones, tipo de inversiones
que requiere un país para emprender el desarrollo. ¿Por qué? Porque China está tanto o más interesada que nosotros en ese tipo de proyectos. Y esto nos lleva, vea, Ronnie, nos lleva a lo que también ha sido un sueño, a la que yo veo que por primera vez desde el siglo antepasado, el sueño de Morazán de la unidad de Centroamérica puede hacerse realidad. Porque, en mi opinión, ese sueño de Morazán, esa unidad de Centroamérica que debió haberse mantenido hasta nuestros días desde la independencia, lo que lo puede hacer realidad es la economía, los intereses económicos. Ese es el factor más fuerte que mueve a la humanidad y ese es lo que le puede dar el impulso definitivo a la unidad de Centroamérica. A ver si me explico. China, como parte de su proyecto, parte indispensable de su proyecto de crecimiento para satisfacción de las necesidades de su población, etcétera, etcétera, ha resucitado, aunque no exactamente igual como se piensa, su famosa ruta de seda. Es decir, la ruta de seda, ¿qué significa? En una apretada síntesis, significa la comunicación que necesita China para llevar sus productos, su economía al resto del mundo. Que eso data de hace miles de años. Recuerda que estamos hablando de 5.000 años o mucho más atrás, ya había una ruta de la seda. Y hay algo que es importante destacar. Todo el mundo cree que el China siempre fue lo que hace siglo y medio era uno de los países más pobres de la Tierra. No es cierto. China fue siempre la mayor potencia económica del mundo, hasta 1840 y pico. Y el Producto Interno de China era superior al de Estados Unidos y toda Europa juntos. Eso era China, pero no era una potencia militar. Entonces Inglaterra la primera y después las potencias occidentales, viendo el gran mercado que podía tener China, la invadieron, la obligaron a consumir opio durante 100 años, lo que ellos llaman el siglo perdido, hasta que vino la revolución en China. Entonces ese es China. Entonces China, Centroamérica para China, como un istmo que une la parte norte y la parte sur del continente, vital para la economía. Estamos hablando de que en ese enorme crecimiento de infraestructura, Centroamérica, su gran potencial económica está en convertirse en una plataforma de servicios, de todos los servicios que requiere la comunicación. Estamos hablando de aéreos, de marítimos, de ferrocarril, de carreteras, en fin. Es decir, tal vez nos puede dar una idea, Panamá. Sabes que Panamá ha tenido que llegar a crecimiento de más de 2 dígitos. ¿Por qué? Aprovechando su condición de canal, ¿verdad? De que tiene canal. Pues eso, y de plataforma de servicios para todo lo que se refiere a la comunicación internacional, no solo marítima. Eso proyéctelo usted a Centroamérica. Si usted se va a dar cuenta el enorme potencial para una Centroamérica unida. Entonces, la ruta de seda, pues, pasando por el Centroamérica es vital tanto para China como para nosotros. Porque toda esa inversión, como lo fue para Panamá, ¿verdad? Y es lo que China está haciendo en Sudamérica. Sudamérica va a estar cruzado de ferrocarriles, de carreteras, todo por la inversión china. Entonces, eso para mí, pues, está sentando la posibilidad de las bases de la unidad de Centroamérica por la mayor fuerza, más que la política propiamente, que es la económica. Así es, son las 7:38. Estoy cerca de la pausa. Al retorno de la pausa vamos a compartir el discurso de la presidenta en el marco de la asamblea del Partido Libertad y Refundación después de las elecciones internas en Zambrano. Ahí la presidenta dio a conocer este momento y dijo, voy a establecer relaciones con China. No sé si tienes un comentario al respecto de un par de minutos nada más. Sí, solamente como ahora mencionaban el tema de las relaciones con China, si es oficial, el tema es que China marca un requerimiento
que por ejemplo nosotros tenemos relaciones con un país y con el otro y eso no ha sido nunca un problema. El principio de una sola China hace que para que esas relaciones oficiales se firmen, por relación directa se suspenden las relaciones con Taiwán, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con Taiwán? Es mantener relaciones comerciales, pero no se pueden tener relaciones oficiales con los dos estados. Entonces, el mandato de la presidenta tiene, tiene otras órdenes que están directamente apegadas con eso, ¿no? Es ver cómo se hace la transición con la relación oficial que ha tenido Honduras con Taiwán y cómo se abre las relaciones oficiales con China. Sí, porque las primeras reacciones que hemos visto, creo que la primera fue la del embajador en México. Si no me equivoco, creo que la... ¿De China? Perdón, sí, de China y México. Sí. ¿Verdad? Sí, el embajador de China y México creo que fue la primera reacción a través de Twitter y dijo, bienvenidos. Sin embargo, siempre mencionan y recalcan el tema de la existencia de una sola China. ¿Me permite? Sí, sí, por favor. Vea, China, Taiwán tiene 36.000 kilómetros cuadrados. Tiene ahorita más o menos 24, poco más de millones de habitantes. Y la China continental tiene 1.400 millones de habitantes y 9 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, lo que hace China es completamente lógico, ¿verdad? Es como que nosotros dijéramos que alguien reconociera en lugar de Honduras a Roatán. Y creo que Roatán es muy grande en la proporción entre Taiwán y China. Eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Para China. No es que estoy yo opinando sobre lo que China debe o no hacer. La comparación es, para los que ven esas dimensiones, esas proporciones, es completamente lógico, ¿verdad? ¿Cómo voy a hablar en nombre de China? Es algo importante, no sé si... Y es que Honduras nunca ha tenido relaciones diplomáticas con la República de Taiwán. Nunca. Nunca entabló relaciones diplomáticas con la República de Taiwán. El que Eso hay se embajada olvida. y todo. No, Honduras establece relaciones con la China, en la época una sola China, en 1941, 8 años antes de que triunfe la revolución en 1949 y Chiang Kai-shek se vaya para Taiwán. De ahí por Estados Unidos, pero Estados Unidos al reconocerla solo a Taiwán y no a la otra, pues todos los demás países pequeños lo siguieron. Pero en 1971, cuando los mismos Estados Unidos reconoce a la China y acepta la política de una zona china y rompe sus relaciones diplomáticas con Taiwán, las Naciones Unidas restablece pues el reconocimiento de la China continental, porque la China, Taiwán, imagínense, esa islita era la que ocupaba el puesto de la otra China en el Consejo de Seguridad, que son para las 5 grandes potencias del mundo. ¿Cómo podía ser una potencia del mundo una islita de 36.000 kilómetros cuadrados, por favor? Entonces, al reconocer las Naciones Unidas y Estados Unidos, en primer lugar, a la China y darle su lugar en el concierto de naciones del mundo, debimos todos los países del mundo hacer lo mismo. Imagínense, lo estamos haciendo del 70 para acá, han pasado más de 50 años. Sí. ¿Tienes algo que decir sobre lo de Rodríguez? Bueno, justamente el tema con Taiwán es un reconocimiento político, ¿no? A Taiwán, a lo que pasa con la revolución que lidera Mao Zedong. Y justamente por eso es que cuando se habla de China la gente se tira solamente por la parte política e histórica. Yo creo que hoy hay que aprovechar la oportunidad que tenemos aquí a alguien como Rodil y podemos hablar de la historia también y hacer esa unión, ¿no? Entre lo que es la historia de lo que se llamó primero las guerras innecesarias, ¿no? Que son lo que ya mencionó Rodil, que fue la guerra del opio, ¿no? A cómo aquel principio de la ruta de la seda hoy, en el 2023, significa una cosa completamente distinta, ¿no? O sea, cómo el bloque de Xi Jinping que plantea a Eurasia, ¿no? O sea, Asia y Europa como el bloque comercial más importante del mundo, es justamente una cosa que un país como Honduras difícilmente va a poder voltear la mirada por razones solamente políticas, ¿no? También ya lo decía Rodil Rivera Rodil, ¿no? Si nosotros queremos traer desarrollo, queremos generar empleo, queremos combatir la pobreza,
no voltear a ver al proyecto de la ruta de la seda de Eurasia, lo que está haciendo Xi en China, lo que está haciendo a nivel de desarrollo económico, sería un error, ¿no? Nosotros no estamos diciendo, que esa es otra cosa que se ha hecho muy mal en las redes sociales, que vamos a dejar de tener relaciones con los Estados Unidos para irnos con China. No es cierto, si Estados Unidos su principal socio es China. Entonces, ¿qué pasa? La gente que ya se consolidó con los Estados Unidos, con su mercado, que es la gente que cuando se siente medio nerviosa sale corriendo a la embajada de los Estados Unidos a poner quejas, ¿no? Esa gente ya tiene un mercado establecido, tiene una dinámica económica, es importante y genera empleos. Pero para desarrollar otros sectores de la sociedad hondureña, ahora se abre una oportunidad con un mercado colosalmente grande que es China, donde esta gente que ya tiene inversiones en este mercado podrá expandirlas, y otros y otras que no tienen cuota en ese espacio que se ha abierto históricamente en Honduras podrán buscar cuotas con otros mercados que no solamente es China, sino que también es la India, es Sudáfrica, y podemos hablar, si quieren, después de la pausa, de ese otro bloque económico que en Honduras nos han tenido como un caballo viendo así, ¿no? Solo aquí podemos ver, cuando el mundo es algo mucho más amplio y las oportunidades son mucho más extensas. Así es, son las 7:45, es hora de la pausa. Al retorno hablaremos un poco de la promesa de campaña de la presidenta, que se inicia su cumplimiento, y el presidente de China ha inaugurado también un encuentro mundial con partidos políticos. En las últimas horas, dice el presidente chino, hizo énfasis en desarrollar una iniciativa de civilización global. Vamos a hacer la pausa y al retorno continuamos en el desarrollo de este tema. Este verano, dale viaje con Agua Azul. Todo bien, todo azul. Caminando con Silva es más que dar un paso en una carretera, es más que avanzar en un camino, es acercar el medio de comunicación al pueblo hondureño. En el transcurso del tiempo hemos recorrido casi todo el país, hemos estado en cada comunidad, en cada pueblo, hemos conocido su realidad. Esos hondureños exiliados por la pobreza, por la violencia, por la necesidad, ser la voz. Nos interesa ser la voz de esos que nunca han hablado. Coraje, coraje. Caminando con Silva es definitivamente el mejor programa que he hecho en toda mi vida. Soy César Silva y te invito a que camines conmigo todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por UNETV. Vamos y avanzamos juntos. De lunes a viernes, usted se informa con UNE Noticias Meridiano, con la información más reciente y relevante de Honduras, con Daneida Valle y Malubi Paz, en punto de las 11 de la mañana. Para mantenerse bien informado, sintonice UNE Noticias Meridiano, solo en UNE TV. Ah, ok. Bueno, continuamos acá en el foro esta mañana. Si tenemos el discurso de la presidenta, compañeros, por favor, rápidamente.
compartimos lo que decía la Presidenta de la República en Zambrano. Esto fue, no recuerdo el mes, pero fue en el año 28 de junio. 28 de junio, 28 de el mero junio. aniversario del Ok, golpe. de 2021. Sí. 2021, que fue el año de las elecciones, unos 5 meses antes de las elecciones de 2021, la Presidenta ya en ese momento hacía mención de qué es lo que iba a hacer. Pues yo no entiendo por qué nos extrañamos, o como decía don Jorge Arturo Reina, yo no sé por qué se asustan, pues, si ya se había manifestado aquello. Además, o sea, nos hemos quedado acá en Centroamérica, en la región solamente Honduras, Guatemala, creo. Y Belice. Belice. Honduras, Guatemala, Belice. Y Paraguay. Paraguay, Haití. Haití, San Vicente, San Islas José y Caribeñas. Nieves. Sí. Islas Caribeñas. Sí. Nada más el Vaticano en Europa. El nada Vaticano, más. hay Suazilandia en África y 3 islas de los Unos nombres que aquí nadie ha oído. Exacto. Sí. Sí, entonces nos habíamos quedado ahí en ese pequeño espacio. Tenemos la declaración de la Presidenta, el discurso, parte del discurso de la Presidenta refiriéndose a este tema. Creo en la multipolaridad y por ello me propongo abrir relaciones internacionales con China continental, lo que ayudará al país a incorporarse al mercado de mayor crecimiento mundial. También nos ayudará a acceder a millones de vacunas con la farmacéutica Sinovac y CanSino. Con China se abrirán oportunidades para medicinas a bajos costos. Creo en la multipolaridad y por ello me propongo abrir relaciones internacionales con China continental, lo que ayudará al país a incorporarse al mercado de mayor crecimiento mundial. También nos ayudará a acceder a millones de vacunas con la farmacéutica Sinovac y CanSino. Con China se abrirán oportunidades para medicinas a bajos costos. Ahí lo que manifestaba la Presidenta de la República, una propuesta de campaña, ¿verdad? Sí, una propuesta de campaña, pero tampoco hecha de manera irresponsable, ¿no? Sino justamente siguiendo un proceso que permite, por una parte, estamos a un año de gobierno, ya hay un entendimiento completo de lo que está pasando en el país. Aquí se han intentado varias cosas, ¿no? Sin embargo, siempre encontramos como que hay una pared que nos está esperando cuando queremos avanzar de cierta manera. ¿De qué estábamos hablando antes de hablar de China? Exactamente estábamos hablando del tema de las exoneraciones y cómo hay sectores económicos en este país que han acumulado mucho dinero y que han dado muy poco, ya sea en generación de empleos, en distribución de las riquezas o en pago de impuestos para que el Estado pueda funcionar. Entonces, ¿por qué estamos hablando de China? ¿Y por qué yo les recomiendo que lean el libro de Rodil y también que sigamos que aprendamos más, pues que leamos más de lo que significa la ruta de la seda? La ruta de la seda no es una nostalgia, ¿no?, por las aventuras de Marco Polo. O sea, no se trata de eso, se trata de justamente encontrar un bloque de desarrollo económico que junte a este gigante asiático con Occidente. Y lo ha hecho bastante bien, para no decirlo excepcionalmente bien en la última década. Entonces, ¿qué dice la Presidenta? ¿Por qué está hablando del tema de Sinovac en ese discurso? Hay que recordar el contexto en el que la Presidenta Xiomara Castro está dando ese discurso. Nosotros todavía estamos en ese momento dentro del marco de la narcodictadura que se genera desde el golpe de Estado. O sea, todavía en ese momento es presidente Juan Orlando Hernández y en ese momento aquí no hay vacunas, no hay acceso a redes de salud, no hay acceso, o sea, Honduras es la Honduras que conocemos y que hemos conocido desde siempre.
Entonces la presidenta dice, bueno, vamos a buscar este nuevo socio que nos puede ayudar en cosas que son fundamentales. Proyectos de infraestructura, apertura de un mercado realmente importante, pero también acceso a cosas que hoy son limitadas para la población hondureña. E insisto, no solo se trata de que China sea la respuesta mágica a todos nuestros problemas, se hace después de 1 año y casi 2 meses en los que la presidenta logró un aumento de la cooperación de parte de España, en lo que la presidenta logró por primera vez un acuerdo de desarrollo comercial entre Estados Unidos y Honduras a nivel político y privado, con el Calls for Action, el llamado a la acción, que estamos trayendo inversión de parte de los Estados Unidos. Lo logró después de que, a pesar de todas las cosas que han dicho alrededor de la presidenta, ha logrado estabilizar esa fuga de dinero que había a través de fideicomisos, contratos leoninos. O sea, la presidenta llegó al gobierno a generar un proceso de estabilización inmediata de la crisis en la que estábamos. Y ahora, una vez que ya conoce exactamente dónde están las fugas de dinero, las hemorragias, las quebraduras de este cuerpo que es el Estado de Honduras, ahora avanza un paso más, que es a la búsqueda de esas soluciones. El canciller mencionaba que nosotros estamos con apertura con India. O sea, tuvimos aquí a la canciller de la India. Honduras por primera vez abrió relaciones con Sudáfrica. Ahora, con el retorno de Luis Ignacio Lula da Silva, tenemos otra vez una relación fuerte con Brasil. O sea, en el famoso bloque de los BRICS, entrando con China, solo quedaría pendiente Rusia, y Rusia por el tema del contexto actualmente de la guerra y la invasión contra Ucrania. No avanzamos más, justamente por una posición del gobierno, de la presidenta, frente al tema de la guerra. Pero de los países de desarrollo económico más acelerado, junto con los Estados Unidos, obviamente, Honduras ya estaría en 4 de 5, ¿verdad? O sea, es una estrategia continua, permanente, que ojalá sea una estrategia no solamente en lo inmediato, sino que sea a mediano plazo y a largo plazo. ¿Qué ha pasado en otros países que han iniciado las relaciones con China? Cuando han habido cambios políticos, se quiere tomar solamente, o se quiere tomar desde el punto de vista ideológico, o otra vez con ese lenguaje de Guerra Fría. La relación con China, China hace proyectos a 100 años, ¿verdad? Entonces, para poder aprovechar al máximo esas posibilidades que podría tener esta relación, también habría que pensar qué queremos nosotros como país, y ya lo decía Rodil también, qué queremos nosotros como región, qué podemos hacer para salir de la pobreza, de la miseria, de la exclusión, de la violencia en América Central. Bueno, necesitamos inversión, necesitamos desarrollo de empleo, necesitamos desarrollo económico. Estados Unidos es un socio fundamental para todos y todas, pero hay otros socios. En un mundo del multidiverso, multipolar, es más fácil para un país pobre como Honduras encontrar opciones que matricularse en pleitos que no son nuestros, ¿verdad? Porque también el pensamiento de la Guerra Fría es escoger uno de los dos bandos, y nosotros no. El único bando al que tenemos que responder nosotros es al bando del pueblo de Honduras, especialmente del pueblo más pobre de este país, que nos está exigiendo respuestas, y que la presidenta Xiomara Castro está haciendo eso. Está controlando, ordenando la mesa para servir justamente un nuevo panorama, una nueva estructura. Era muy difícil llegar al gobierno y firmar con China inmediatamente en el desorden en el que llegamos a esto, ¿no? Porque ¿qué iba a pasar? El Estado de Honduras estaba montado sobre una estructura criminal y corrupta. Mi papá, cuando nos ponía a estudiar a nosotros, odiaba ver esa mesa llena de desorden y odiaba verla sucia, ¿no? Quitaba todas las cosas, la limpiaba, le pasaba un trapito y decía, bueno, pues hoy sí, pónganse a hacer las tareas. Entonces, en ese sentido, las relaciones con China, que es un coloso gigantesco, ¿no? Que Honduras cabe, como le gusta decir al ingeniero, no sé cuántas millones de veces adentro de China, entre varios términos, para poder entablar esa relación con esa dimensión tan grande, primero había que ordenar la casa, había que ordenar la mesa, y ya se está haciendo, y ahora se puede dar un paso más adelante. Lo mismo tendrá que hacerse con los tratados de libre comercio que tenemos con Corea, con
con América Latina y Centroamérica. O sea, nosotros podemos tener un plan de desarrollo de inversiones siempre y cuando tengamos una estrategia sobre la cual caminar y la Presidenta ya está dictando cuáles son las líneas sobre las cuales vamos a desarrollar ese plan. Es un poco engorroso, no es tan rápido el protocolo que se pueda llevar para lograr esta orden que ha dado la Presidenta de la República. La verdad es que no, porque está en la potestad del Ejecutivo la apertura de relaciones políticas y de desarrollos con otros estados. O sea, Lo primero que debe ocurrir, ¿qué es? Ya los acercamientos ya se han dado. Sí, o sea, vamos a ver, por ejemplo, no es una cosa que pasa por el Congreso, para decirlo así, ¿no? Ya hay que quitar ese elemento del debate, que hay gente que me estaba preguntando a mí eso ayer. No, aquí lo que hay que hacer es hablar con China, ¿verdad? Que ya se está haciendo, que ya la Presidenta puso al canciller a esa tarea, y definir cuál va a ser el mecanismo para la apertura. Obviamente, e insisto, el único requerimiento que pide China es el tema de la suspensión de esas relaciones con Taiwán para abrir relaciones solamente con China continental, por lo que ya dijo Rodín. O sea, cuando se hace la revolución china, que lidera Mao Zedong, el entonces mandatario de China se refugia en Taiwán y se reconoce como el gobierno oficial a Taiwán y no a China. Después del viaje de Nixon en los 70s a China, a la reunión con el gobierno chino, entonces las Naciones Unidas vuelven a reconocer a China y queda Taiwán como esta expresión política con la que Honduras ha tenido una buena amistad y una buena relación. Pero ¿qué es lo que exige China a los estados? Es reconozcan solo a esta China, ¿verdad? No se pueden reconocer a las dos según el criterio chino. Entonces, esas cosas son las que hay que tomar en consideración, y también que como somos un estado que ha tenido relaciones tan largas con Taiwán, hay gente que está estudiando, hay gente que está becada, hay inversiones, hay intercambios comerciales, que sería irresponsable como gobierno no tomarlo en consideración. O sea, todas esas cosas ya se están manejando al interno de la Cancillería, siguiendo el plan que ya nos dijo la Presidenta que tenemos que hacer. El tema de los camaroneros, por ejemplo. El tema de los camaroneros es probablemente el sector de inversiones más grande que tiene Honduras con Taiwán. O sea, Taiwán está comprando a Honduras el 39% de la producción de camarones. Han habido algunos problemas porque el precio de Ecuador vendido a través de Panamá es la mitad que el precio de Honduras. Entonces, Taiwán, a pesar de que no tiene relaciones o reconocimiento con Ecuador, Ecuador ya no reconoce a Taiwán, sin embargo, por un tema comercial, las empresas taiwanesas están comprándole ahora camarón a Ecuador. Hubo un reclamo por ahí, incluso hubo una carta pública de la Asociación de Camaroneros de Honduras, en la que decía por qué Taiwán, si nosotros lo reconocemos, no nos compra a nosotros, sino que le está comprando a Ecuador. Nosotros hemos estado hablando con eso, y obviamente ante el anuncio de la Presidenta tendremos que platicar con el sector de los camarones, tenemos que platicar pues con Taiwán, como también lo dijo el canciller. Nosotros tenemos relaciones comerciales con Taiwán que tendremos que conversar, que tenemos que platicar dentro de todo este plan que es bastante complejo y tiene varias cosas, pero que nos toca a nosotros como Cancillería y como gobierno ir viendo paso a paso las cosas que tenemos que hacer. O sea, no es así, como diríamos ahí en el pueblo, de sopapo, ¿no? O sea, firmar, rompemos relaciones con Taiwán y ya, pues. Bueno, hay que ser responsable. O sea, por ejemplo, en el caso de El Salvador, todavía hay gente que estaba becada, que su beca no ha terminado, Panamá también, ¿verdad? Y se llegó a un acuerdo con Taiwán, pues para que no se perjudicara a la gente que está haciendo becada. Sí pueden haber relaciones comerciales más allá de... Sí, o sea, se ha logrado. Panamá lo logró. O sea, Panamá logró abrir relaciones diplomáticas con China continental. Tengo entendido que habían relaciones con los dos es que en Panamá lo que hay es, igual que Estados Unidos, hay un reconocimiento oficial con China Popular y hay relaciones comerciales con Taiwán. Con la China, ¿nosotros qué hemos tenido? Relaciones comerciales, ¿no? ¿Con China Popular? No, nosotros no tenemos, o sea, hay presencia pues del comercio chino en Honduras. E incluso una de las cosas que yo platicaba con alguna gente antes es que China antes tenía una política bastante relajada en ese sentido, ¿no? Dejaba que sus empresas
participaran en países, incluso países que reconocían a Taiwán, y no había problema. Es en esta última década, justamente en los gobiernos de Xi Jinping, en la que ya hay una articulación más fuerte entre el Estado y el sector privado. O sea, ¿cuál es la potencia de Huawei, de Xiaomi, de toda esta industria de tecnología china? Es que antes era una cosa, el gobierno, que era el gobierno del Partido Comunista de China, que tenía su estructura interna en China, y las empresas tenían ciertas libertades para moverse a sus anchas y hacer lo que quisieran. Xi lo que logra es una unidad y le demuestra a las empresas que con el apoyo del gobierno chino van a ser más poderosas y a su vez van a ayudarle a él a combatir la pobreza. Eso es lo que se conoce como el ejemplo chino. Justamente eso, es esa relación de ese Estado fuerte que le permite capacidades de inversión altas a sus empresas como país a cambio de una articulación política. Yo estuve, solo para contarles, hace unos 5 años, secretario internacional del Partido Libre, en un evento que nos invitaron. Era una cosa bien particular, era una reunión de gabinete del tema de agricultura de una región de China en la que estaba el Partido Comunista, el sector de empresarios chinos y los sectores de poderes locales. Entonces, en la lógica comunista, digamos, de Stalin, de los planes quinquenales, venía Stalin y decía, bueno, aquí ahora se va a cultivar trigo y punto, y aquí se va a cultivar papa y aquí se va a cultivar no sé qué. Y era una decisión de parte del partido. Y bueno, los planes quinquenales tuvieron un grado alto de violencia en su momento en la Rusia o la Unión Soviética de Stalin hace casi 100 años. Pero ¿qué es lo que hacían los chinos en ese plan, no? Le decían, bueno, nosotros como Estado podemos meter tantos millones para la producción de papaya. ¿Quién se quiere meter en eso? Le venía un empresario y decía, yo me puedo meter en eso. Entonces le decía el representante del gobierno, bueno, te voy a dar tantos millones, pero vas a producir esto porque ocupamos que en esta región ustedes abastezcan eso. O sea, es una economía dirigida por el gobierno a través de una fuerte inversión, ¿verdad? Entonces, como que yo con te la diga, participación privada. exacto, es como que yo sepa que vos sos empresario y te digo, mira Ronnie, yo sé que vos te ha ido bien sembrando café en el paraíso, pero necesito que me vayas a sembrar café a Intibucá. Te voy a dar tantos millones como inversión inicial y al final vos me vas a retribuir con esto, pero me vas a abastecer de este café porque ocupo meterle café a Italia, ¿no? Y vos decís, bueno, ahí hay una oportunidad, pues. O sea, yo tengo una bolsa llena de dinero porque soy el Estado, porque es absurdo, solamente en Honduras y en pocos países subdesarrollados pasa de que el Estado siempre anda queriendo ajustar cuando el Estado debería tener mucho dinero porque recoge mucho dinero. El administrador. Es el administrador de todo, entonces no tiene sentido de que en este país todo el dinero estaba en los bancos privados y nada en el Estado, y con el tema de los fideicomisos está regresando a la caja única. ¿Y qué es lo que hacen los chinos? Obviamente nosotros no podemos hacer eso hoy porque somos un país pobre, un Estado pobre, pero ¿cuál es el modelo de Xi? Es utilizar esa capacidad del Estado, política, de alta inversión, para lograr que sus empresas exploten, ¿no? Crezcan a nivel mundial y generen un desarrollo económico que le beneficie a los chinos, pero también tiene presencia internacional. Entonces, nosotros, para hablar de lo que tenemos que hacer, es una transición de esa relación que hemos tenido con Taiwán, entender a lo que nos estamos metiendo, para que podamos realmente aprovecharlo, ¿no? Porque tampoco es la emoción de solo firmar con China y decir, ya, no, Sí, no es porque he cierto. escuchado a críticos qué va a pasar con la gente que vende y que tiene transacciones con Taiwán, qué va a pasar con los muchachos que están estudiando, por ejemplo, en Taiwán. Todo eso se ha previsto. Todo eso. ¿Tenía un aporte sobre el tema de los camaroneros, Rodrigo? No, yo precisamente ayer recordé eso, porque leí en los periódicos y imprimí la carta donde los camaroneros protestan justamente por lo que él ha dicho, ¿verdad? ¿Cómo es que le están comprando a Ecuador y a Panamá por razones de precio, razones comerciales? O sea, aún con las buenas relaciones que han habido entre Honduras y Taiwán, muy buenas, hay que agradecerlas, lo que usted decía, pero la economía se impone, ¿verdad? Y el mismo Taiwán ahí lo admite desde el momento que le prefiere comprarle a Ecuador y a Panamá, aun cuando hayan roto relaciones con ellas,
que a Honduras. Y la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, ahí se la dejo, y ahí piden incluso que se establezcan relaciones con China. Ah, ok. Ellos piden. Ellos piden que en la carta que enviaron... Dicen el comportamiento de Taiwán es simplemente incomprensible. Sí, porque hemos sacrificado de alguna manera ventajas económicas por seguir una posición política favorable, exclusivamente política. Sí, nos permitimos plantear a usted, dice que se inicien pláticas para el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China que permitan el acceso a su inmenso mercado y a las condiciones preferenciales con las que suele favorecer a las naciones del tercer mundo. Es decir, Ronnie, que lo que usted dijo, creo que al principio, que Taiwán debe entender que sin perjuicio de la amistad que se ha tenido y del agradecimiento que hay por la ayuda que nos ha proporcionado a través de los años, es inevitable que Honduras, para atender a los intereses fundamentales de su pueblo, pues tenga que establecer relaciones con la China continental, porque eso lo exige el beneficio. Como creo que usted lo decía, bueno, aquí nos toca tomar un camino distinto. Pero créame algo, las relaciones comerciales siempre se imponen. En la medida que a Taiwán y a Honduras le convenga establecer las relaciones, las van a establecer al margen de cualquier otra situación. Eso se ha visto en la historia siempre. Bueno, la pugna que tiene en este momento China, Estados Unidos, pues. O sea, si me permite, Sí. no hay manera, no hay argumento para mí valedero en contra de que Honduras establezca relaciones con China. Estamos repitiendo lo mismo, no puede usted encontrar una razón seria, diría yo, que justifique que no se haga desde el punto de vista del interés nacional. Y en cuanto a la parte ideológica que se ha resucitado y que se ha tocado, vea, sí, como muchos han dicho, y entiendo que la propia, no sé si embajadora o una funcionaria china de Taiwán, ha dicho que debemos temer de lo que va a pasar con China, porque China no puede hacer trampa, etcétera, etcétera. Si eso fuera, pero el mínimo de cierto, fíjese usted, en toda Sudamérica se establecieron relaciones con China, se rompió con Taiwán, excepción de Paraguay. De Paraguay. Desde entonces han pasado gobiernos de derecha, de ultraderecha, bueno, Bolsonaro en Brasil, y nadie ha roto relaciones, no ha revertido la situación. ¿Por qué? Si estas fueran malas. Si hubiera sido el temor que se tiene, se hubiera hecho realidad, ya tiempo que cualquiera de esos países, sobre todo cuando lo pasó al control de un régimen de derecha o de ultraderecha, debe haber restablecido las relaciones, ¿por qué no? Veamos el caso de El Salvador. Si usted recuerda, las relaciones diplomáticas con China las establece el gobierno anterior, el gobierno de Sánchez Serén. Y cuando Bukele esté en la campaña, Bukele dice que va a romper relaciones con China o algo así, porque no le parecían las relaciones. Y entiendo que Trump, según leí en noticias internacionales, que Trump confiaba en que eso iba a pasar, porque era presidente cuando llega, que iba a romper relaciones. Pero llega Bukele, más pragmático que nadie, considerado de derecha, y Bukele se da cuenta de lo que puede significar las relaciones y las mantiene. Lo que dio lugar, ya sabemos nosotros, a este tipo de represalias, para llamarlas así, de Estados Unidos con El Salvador. Entonces yo creo que el tema ideológico aquí no tiene ningún sentido, aparte de que es traerlo de la Guerra Fría, como bien decía el vicecanciller. Y para los empresarios, yo le puedo asegurar que buena parte de los empresarios hondureños, y yo he platicado con muchos de ellos, de muy alta importancia, están muy contentos. Y es más, lo vienen pidiendo, pero con la prudencia del empresario, ¿verdad?, que teme siempre el tema político, porque de la conveniencia de todos, es algo increíble cómo puede haber alguna resistencia, creo yo, a esta decisión que ha tomado el gobierno. Me gustaría una reflexión de Rodil Rivera Rodil para aquellos que hablan de repercusiones.
repercusiones y empiezan a meter al gobierno de los Estados Unidos y dice, ¿cuál va a ser la reacción de los gringos, he escuchado, ante esta situación? Vea, ha sido peor. Ayer que me entrevistaron me dice el periodista, dice que Honduras inmediatamente que establezca relaciones con China va a romper relaciones con Estados Unidos. Oh, chica, esa es la noticia. Fue impresionante. Es decir, la imaginación de algunas personas que se oponen a estas relaciones ha rebasado lo racional, ¿verdad? No, para nosotros es imposible que se nos ocurra semejante, a menos que, como ustedes vieron una película que dieron hace muchos años, que un país muy pequeño, sí, algo parecido a Honduras, que estaba en grandes apuros económicos y no hallaba cómo resolverlo, hasta que un ministro genial, digamos, propuso, ¿por qué no le declaramos la guerra a los Estados Unidos? ¿Y eso? ¿Qué cosa? ¿Qué locura es esa? Claro, le declaramos la guerra y como la vamos a perder, los Estados Unidos nos va a ocupar y nos tiene que ayudar, porque ya ocupado nos va a resolver el problema. Vean qué lógica, no deja de ser cierto. Mire lo que pasó en Japón. Estados Unidos triunfa en la guerra contra Japón, ocupa Japón, recuerda que MacArthur pasa a ser gobernador de Japón, y para empezar impulsa la reforma agraria más radical de la reforma agraria que se quisieron impulsar aquí en América Latina en la época de los 60 del siglo pasado y que fueron combatidas ferozmente por las derechas de aquella época. La reforma agraria japonesa, que hay mucho del éxito del desarrollo de Japón de la posguerra. Así es que no dejaba de tener. No, ahora, ¿qué reacción podemos esperar de los Estados Unidos? Bueno, creo que el vicecanciller está más autorizado para poder hablar, pero yo no espero ninguna, no tiene sentido que los Estados Unidos, esa gran potencia, se va a molestar con un país como el nuestro porque establecemos relaciones en nuestro interés, que es el interés de ellos. Ahorita que los Estados Unidos están en problemas económicos tan grandes, me decían en una plática con una gente de la portuaria que para ampliar la portuaria se necesitan utilizar unas grúas enormes. Sí. Entonces dice que vieron, bueno, pues hay que conseguir una en Estados Unidos. No, Estados Unidos dejó de hacerlas hace tiempo, esas grúas tan grandes, y todas son chinas. Estoy hablando de un tema económico, ¿verdad? Entonces los Estados Unidos ya no es la potencia que fue antes, importantísima sin duda, sigue siendo la primera del mundo, pero para sus propios intereses. Para mí, los Estados Unidos debe darse cuenta que el desarrollo de países pequeños como el nuestro, de los llamados subdesarrollados, es en su propio interés, que es lo que China sí vio desde el principio, ¿verdad? Y los empresarios tampoco se deben preocupar porque, ¿sabe usted que en el modelo económico chino, que el capitalismo, el sistema capitalista juega un papel importantísimo, al grado que actualmente tiene más multimillonarios China que Estados Unidos? Entonces, ¿quién puede salir perjudicado de Hablaba yo extra micrófono del que podría catalogarse como un modelo híbrido. Bueno, esa podría ser una definición, ¿verdad? Yo en una muy apretado resumen podría decir que es bueno, el Estado controla el 40% de la economía, sobre todo la gran industria, ¿verdad? Incluyendo la banca, porque la banca, el capital financiero es indispensable para esto. Pero el otro 40%, para cerrar números, aunque es un poco menos, pues la empresa privada y un 20% donde hay empresa mixta y otro. Pero este modelo lo que ha permitido es algo nunca antes alcanzado por ningún país. Y es que al mismo tiempo que genera esa extraordinaria riqueza, esa que la está convirtiendo, que le permite competir favorablemente con los Estados Unidos, con las reglas del capitalismo norteamericano, y la ha redistribuido, la puede redistribuir de tal manera que ha sacado de la pobreza a más de la mitad de su población, lo que el sistema capitalista, y sobre todo y menos en su etapa neoliberal, no ha podido lograr. Ya el economista francés Thomas Piketty demostró con una investigación de 300 años
que la desigualdad, el sistema genera desigualdad, como decir automáticamente, genera desigualdad. Entonces, este sistema, que si usted le quiere híbrido, pues sí, puede llamársele así, permite esas dos cosas, permite ese gran desarrollo de las fuerzas productivas de un país y al mismo tiempo reduce la desigualdad. Eso es algo insólito, claro. ¿Dónde está también la clave de esto? En que todo es bajo un control estricto, flexible, pero estricto de la economía. Lo que usted decía, la planificación, que es tan importante, que se olvidó por muchísimos años, ver a largo plazo. Por eso cuando yo tocaba el tema de la unidad de Centroamérica, alguien me parecía, pero él está soñando, quizás tanto como soñó Morazán. Entonces, no, esos sueños pueden hacerse realidad si nos asentamos en bases sólidas, también bases reales. Así es. Gerardo, antes de irnos a la pausa, sobre estas repercusiones de las que se hablan constantemente por los opositores a todo esto. Bueno, yo creo que el hecho de sacar a Estados Unidos justamente es esa lógica que existe todavía en ese país de tratar de ser más papistas que el Papa, ¿no? No se puede criticar el tema de China desde el tema de vista comercial, de inversiones, de desarrollo económico, ahí no se puede. Entonces, por ahí salen algunos empresarios o algunos voceros de algunos sectores en ese país diciendo se va a enojar a Estados Unidos. ¿Por qué se va a enojar a Estados Unidos? No estamos haciendo nada malo a Estados Unidos. Yo puedo entender el tema de la generación de inversiones como una necesidad para reducir la pobreza. Ahí lo puedo entender yo, ¿verdad? Desarrollo de inversiones para seguir acumulando riqueza en los sectores que siempre han acumulado riqueza, eso no lo puedo entender yo, y no lo puedo entender yo, y no lo puede entender este gobierno, y no lo puede entender la gente que es parte de este proyecto político que tiene este gobierno donde está. O sea, el hecho de generar desarrollo económico tiene que ser para combatir la pobreza, punto. Eso es un principio, ese es un elemento filosófico, fundacional, ideológico de este gobierno. O sea, nosotros queremos generar inversión para desarrollar el país, para combatir la pobreza. Cuando se habla de generar inversión, por eso yo lo mencionaba al inicio del programa, ¿no? Que ayer el canciller estuvo en un programa de televisión que irónicamente lleva un mes hablando de la necesidad de la inversión, de proteger la inversión, de apoyar a los empresarios, de no cobrarles impuestos, de que se van a ir, de que se van a ir, de que se van a ir, como una especie de amenaza, ¿no? Como el cuento de aquel niño que decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y ahora que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro lo que está planteando es, vamos a traer, ¿verdad?, una inversión muy fuerte, vamos a traer a un socio muy poderoso, entonces ahora sacan el otro argumento, ya no es un tema político, ¿no?, sino que es un tema ideológico y se va a enojar este y se va a enojar el otro. No, nosotros estamos resolviendo problemas para los intereses del país. Nosotros además en la Cancillería, por dirección del canciller Eduardo Enrique Reina, hemos tenido cada vez más cercanía con Asia. Yo en enero estuve en una reunión binacional con Japón, en la que pudimos ver la parte política, comercial, de inversiones, de desarrollo tecnológico, académico, Honduras con Japón. Y en noviembre estuve en Corea del Sur y vimos lo mismo, ¿no? Estuvimos en una rueda de negocios y no sé qué. ¿Qué es lo interesante de ambos países, tanto de Corea del Sur como de Japón? Que los dos tienen excelentes relaciones con China y que los dos han sacado un beneficio enorme de sus relaciones comerciales con China. Corea del Sur, que es un país de derecha con una posición históricamente anticomunista por su conflicto con Corea del Norte. Sin embargo, es uno de sus principales socios es China. Japón, un país que venía de una derecha más hacia la derecha y ahora una derecha más moderada con el Partido Liberal Democrático que estaba en el poder, también entendiendo su relación con China como una relación altamente importante en su capacidad de desarrollo económico. O sea, dos países capitalistas, dos ejemplos de desarrollo capitalista, dos países de derecha además, de derecha los dos, con una excelente relación con China para sus intereses como país. China tampoco está exportando su modelo político. China no le está diciendo a Japón y a Corea tenés que ser igual que nosotros para que podamos ser socios comerciales.
como lo han hecho históricamente otros países. Pero se respeta eso, y desde ese respeto, la democracia de Japón, la democracia de Corea del Sur es muy diferente al modelo político chino. Sin embargo, sus relaciones comerciales le han beneficiado a China y a estos países. Entonces, si queremos entender qué es lo que está pasando, entender cuál debe de ser el norte, no caigamos en esos cuentos y en esos trucos propagandísticos de algunos y informémonos de lo que está pasando, ¿no? O sea, China es un importante socio para países en todos los continentes, sin importar su planteamiento ideológico, sin importar si está un gobierno de izquierda o de derecha. China ve su relación como una relación comercial, como la ven otros países. Así como tenemos una relación con los Estados Unidos, en los mismos parámetros podemos tener una relación con China. Dialogamos esta mañana con el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, y el abogado Rodil Rivera Rodil, quien escribió allá en el 2019 este libro, El modelo económico chino, y se hace la pregunta en este título: ¿el futuro de la humanidad? Posiblemente ya tenga respuesta a esa interrogante. Buenos días, amigos y compañeros, excelente programa. Las relaciones económicas entre la provincia de Taiwán, Formosa, y la República China Popular es muy cercana. Aquí en Honduras, con la narcodictadura en 1919, dice, una empresa fuerte de Taiwán invitó, con apoyo del secretario de Desarrollo Económico, a empresarios fuertes de China continental. Taiwán tiene miles de millones de dólares invertidos en China Popular. En 1974, el gobierno populista de Osvaldo López Arellano, importó grandes cantidades de azúcar morena de Cuba para exportar la azúcar blanca sin cuotas, escribe don Fernando García Rodríguez. Nos saluda esta mañana. Cumplimos con la pausa y retornamos en breve con más de este tema. Esa era otra que está igual. Ya cayó la remesa. Oye, Pita, tu papá ya mandó remesa para tu cumpleaños. Vamos ya a comprar. Mami, es la piñata que me gusta. Qué rico, mami, es el pastel que quiero. Qué sorpresota se va a llevar mi nieta. Mira qué fino. Papá. Mantente conectado con los que quieres. Descarga Go. Mpox o viruela símica es una enfermedad viral que puede provocar los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, ampollas o costras en la piel, sobre todo en genitales. Se transmite por el contacto estrecho piel con piel y cara a cara con una persona infectada. Si tiene alguno de estos síntomas, acuda al establecimiento de salud. Toda la información brindada será confidencial. Continúe practicando las medidas de bioseguridad: distanciamiento físico, lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso de la mascarilla. La vacuna se aplicará solo a los contactos físicos o cercanos de las personas diagnosticadas con la enfermedad. La vacuna es una medida de prevención y control de la Mpox. Secretaría de Salud, Gobierno de la República y la OPS. Apoyar a la 15 es tener corazón la 15. Participa con nosotros en el sorteo de 2 cenas románticas para 2 personas. Si eres afiliado, participa realizando depósitos de 200 lempiras en tu cuenta de aportaciones, activando tu cuenta con un depósito mínimo de 200 lempiras en aportaciones, o afiliándote con un mínimo de 200 lempiras. Si no eres afiliado, sigue la página de la cooperativa 15 de septiembre. Etiqueta 3 amigos en esta promoción y comenta con el hashtag Corazón 15. Cooperativa 15 de septiembre. Me llega. Visítanos en nuestras filiales. Caminando con Silva es más que dar un paso en una carretera, es más que avanzar en un camino, es acercar el medio de comunicación al pueblo hondureño. En el transcurso del tiempo hemos recorrido casi todo el país, hemos estado en cada comunidad, en cada pueblo, hemos conocido su realidad. Esos hondureños exiliados por la pobreza, por la violencia, por la necesidad, ser la voz. Nos interesa ser la voz de esos que nunca han hablado. La luz del sol. Coraje, coraje. Caminando con Silva es definitivamente
el mejor programa que he hecho en toda mi vida. Soy César Silva y te invito a que camines conmigo todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por UNETV. Vamos y avanzamos juntos. Conozca Honduras con UNETV. Bueno, continuamos en el foro de UNETV esta mañana de jueves 16 de marzo de 2023, dialogando con el abogado Rodil Rivera Rodil y el vicecanciller de la República, Gerardo Torres. Dictadura comunista, totalitaria, el miedo, la chula. Eso tratan de vender quienes están en contra de la implementación de estos acuerdos en los nuevos tiempos que debemos de vivirlos y meternos hacia ellos, Rodil. Sí, este tema, como bien lo decía el vicecanciller, como en el tema económico, en el tema comercial no tienen argumentos válidos ninguno, entonces recurren al argumento ideológico. Y el argumento ideológico también es totalmente deleznable, ya lo exponíamos. El hecho, la democracia, cuando se nos dice que China es un régimen autocrático, es una dictadura, lo es desde el punto de vista exclusivamente occidental. Es decir, que la democracia formal que tenemos nosotros en Occidente, creemos nosotros, pero de manera increíble, diría yo, que los chinos, que los países orientales también las copian. Cuando ellos, recuerden que China es un país milenario, es un país que la democracia se practica de otra manera y sigue siendo democracia, al menos según el parámetro de ellos. Pensar que puede juzgarse el modelo chino a través de la óptica occidental es un profundo error. La democracia occidental, ¿cuánto tiene? La democracia norteamericana, el gran ejemplo, ¿cuánto tiene de existencia? Desde 1776, ¿cuánto? 200 y pico de años. Sí. Y en la democracia china, a su estilo de democracia, pero es democracia. En China habría que estudiar el régimen político de China para darse cuenta de que también hay elecciones mucho más transparentes, diría yo, mucho más democráticas, para hacer el término, de los que los tenemos nosotros. Nada más que dentro de un partido único, que no hay solo un partido. En China hay 7 partidos más, sí, pero son partidos que aceptaron el nuevo modelo y por consiguiente no hacen el papel de la oposición que se hace en Occidente. Y la gran pregunta es, ¿la democracia occidental cómo está? Funciona. No hay tanta queja de la democracia occidental, es formal, elecciones cada cierto tiempo y ni siquiera se sabe que los partidos se las ingenian para que no sean transparentes, para que no sean democráticas. ¿Cómo explica usted que una democracia pueda elegir por esa vía sus propios adversarios, los que la niegan? Por ejemplo, ¿cómo puede salir una persona como Trump, presidente de Estados Unidos en una democracia, si él es enemigo de la democracia? Él es una persona contraria a la democracia. Bueno, lo demostró con creces cuando produjo esa crisis. O el caso de Bolsonaro, o el caso de Salvini, en fin,
no voy a ponerme a mencionar. Entonces, todo el mundo sabe, y la palabra utilizada es, la democracia occidental está enferma. La democracia occidental no ha funcionado. Necesitamos democracia real, pensar en la igualdad, en reducir la desigualdad. Eso sería verdaderamente democrático. Que todo el pueblo tenga las mismas beneficios, o por lo menos disfrute de todos los beneficios que da la riqueza, no que se distribuya de una manera tan desigual. Entonces, ponerse a juzgar la democracia china con el criterio occidental para mí es un profundo error. Por otro lado, la China, China continental, desde 1978, que creo que lo decía también el vicecanciller, adoptó la política de no injerencia en los asuntos internos de ningún país, al grado que entonces empezaron las críticas. Al principio se la criticaba a China porque China intervenía, como intervino en la guerra de Corea, como intervino en la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Ahora que China sigue una política de estricta neutralidad, al que le pide apoyo le ayuda, en la concepción china, sin preguntarle o sin pedirle que cambie su modelo o sin tratar de influir en él. Y entonces ha sido criticado hasta por gobiernos de izquierda, porque ha apoyado gobiernos de derecha. Entonces, ¿cómo es que podemos esperar que China nos perjudique en alguna manera ideológicamente? O cómo, si esa es su política estricta, la que le ha permitido ahora ya, tiene más relaciones con más países que los propios Estados Unidos. Entonces, no debemos temer absolutamente nada de eso. Pero si fuera posible, Ronnie, ¿no sería bueno que algo se nos pegara de ese modelo que ha logrado sacar a su población de la pobreza? No sería bueno. Y sin perjudicar a ningún empresario, al contrario, haciendo más rico. Mire, bien visto, es como un sueño. Usted podrá haber soñado alguna vez que puedan haber 0 pobres, ricos, y nadie pobre, 0 ricos, y todo el mundo contento, una felicidad. Esa es una cosa de utopía, y eso se está dando en Chile. Pero no hay partidos, pues, así como un partido de derecha y un partido de izquierda. Vea, una conclusión primera es que si los hubiera, China jamás habría podido alcanzar el desarrollo que ha tenido. Un país con la democracia occidental así concebida, primero atomizado, ¿cuántos partidos hay en las elecciones de estas que se producen en Europa? Que hay que hacer coaliciones que a veces tardan. Bueno, España estuvo 1 año sin gobierno, que sobrevivió porque hay institucionalidad, como aquí no la tenemos. Pero en lo que ha pasado en Israel, y si gana un partido de la derecha le da vuelta a todo, y si gana un partido de la izquierda intenta hacer lo mismo, eso no funciona, no está funcionando. Si China hubiera seguido ese modelo de democracia, entre comillas, que tiene Occidente, jamás hubiera podido alcanzar ese desarrollo. Bueno, yo subí un Twitter hace 5 días, informativo, coloqué lo siguiente: por unanimidad y ovacionado, Xi Jinping fue reelegido presidente de China y presidente de la Comisión Militar Central, convirtiéndose en el presidente que más tiempo lleva en el cargo desde su fundación en 1949. Sí, asume así su tercer mandato al frente de esta potencia mundial, y me dijeron de todo en Twitter. O sea, y lo que sacan es que solo hay un partido, político. Dicen, fue a elecciones enfrentándose el mismo, algo así, un tipo de comentario. ¿Cómo explicar, además de lo que decía Rodil, ese modelo, y lo decía el abogado Rodil Rivera Rodil esta mañana, tan exitoso, ¿no? Bueno, primero hay que decir que hay pocos lugares donde se haga tanto alarde de la ignorancia como el Twitter. O sea, es como, sí. La ignorancia es como la materia prima del Twitter, ¿no? Eso es lo que le da combustión. Hay que hablar varias cosas con el tema de Xi Jinping. En el último congreso del Partido Comunista, donde se eligieron las autoridades para este proceso del nuevo gobierno, Xi tuvo que hacer nuevas alianzas, ¿no? Porque al igual que en Honduras y en cualquier otro país donde hay partidos políticos, no hay una unidad digamos que única, no establecida, ¿no? Hay intereses al interno.
Xi tuvo una oposición interna en este Congreso justamente porque otros sectores también querían tener una cuota de poder más alta. Hay que decir, Xi Jinping es lo que se llama en China un príncipe rojo. O sea, es hijo de un dirigente que estuvo en el proceso de la revolución con Mao Zedong. Sin embargo, por críticas de su padre, fue enviado a los procesos de lo que después se llamó la revolución cultural. O sea, Xi no es cierto que lo agarraron y dijeron, este va a ser el presidente de China. O sea, Xi viene de una familia incluso marginada, expulsada de la lógica del partido por el rompimiento que hubo entre el Comité Central y su padre. Entonces, imagínense ustedes, alguien que fue puesto a un lado se convierte en el más destacado a nivel de su célula local, después de su comunidad, después de su municipio, después de su departamento, después de su estado, llega a ser parte de la asamblea del partido y se convierte en la cabeza del estado. Y ahora lo hace por tercera vez. Entonces, creer que estos partidos son como una especie de maquinitas, ¿no? Donde la gente dice, vas a hacer esto y no hay posiciones políticas, no hay lucha política, es otra vez ser víctima de la vil propaganda, ¿no? Nosotros tenemos un sistema político, ¿verdad? Que es el sistema de la democracia representativa, en la que se participa cada 4 años y hay alternancia de los diferentes partidos y de las diferentes expresiones. En el caso de China, es un modelo que tiene un proyecto a más largo plazo. Como lo mencionaba el abogado Rodil, hay gente que dice que eso fue clave para China. Nosotros tenemos el ejemplo de China, tenemos el ejemplo de Lula, que también logró impactar el tema de la pobreza. No tenemos, además que es imposible copiar el modelo de otro país y querer aplicarlo en nuestro país. ¿Por qué no tratamos de aprender qué fue lo que hicieron los chinos, que fue eficiente para reducir la pobreza? ¿Cómo podemos nosotros plantear un desarrollo económico en conjunto con la empresa privada que quien venga después lo respete? Pues ya que aquí no vamos en la onda del partido único, sino que nos gustan los varios partidos y las elecciones cada 4 años, podemos nosotros desarrollar una estrategia a largo plazo. Porque el problema es cuando se plantean desarrollos económicos que quieren hacer en 3 años, en 4, y después otro viene y quiere hacer otra cosa. O sea, nosotros venimos de un saqueo de 12 años. O sea, el Partido Nacional sí tenía un plan, porque durante 12 años hizo exactamente lo mismo, saquear y saquear y saquear de manera ordenada. Ahora, ya lo vencimos políticamente. Podemos hacer un plan que sea de desarrollo económico, de apertura de mercados, de relaciones fuertes con otros países que nos permitan mayor inversión, que nos permitan mayor presencia, no solamente en los 3 polos de producción que tiene Honduras, sino en todo el territorio. Porque otra de las cosas que hizo China fue no solamente concentrarse en Shanghái, o en Beijing, o en Wuhan, sino generar estrategias de desarrollo según cada región. O sea, China no hizo la genialidad de las ciudades modelo, no agarró una ciudad y dijo, vamos a desarrollar solo esta ciudad y después vamos a ver cómo desarrollar. No, hizo un desarrollo en la que toda China fue aumentando sus niveles de ingreso y toda China fue reduciendo sus niveles de pobreza. Obviamente hay regiones que están atrás que otras, pero la propuesta del desarrollo es en todo el territorio. Esas cosas las podemos aprender. Podemos aprender también a tener relaciones comerciales más allá de lo ideológico, ¿verdad? Si este país es de derecha o este país es de izquierda, ese es asunto de ese país. O sea, el tema de la no injerencia debe de ser una cosa que tenemos que aprender también. Podemos tener relaciones comerciales con un país de derecha y uno de izquierda. ¿Va a traer desarrollo económico para Honduras? Hagámoslo. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Así como ellos construyeron el modelo chino y el ejemplo chino, tenemos que construir un modelo hondureño que sea sostenible. Y quien venga después de Xiomara Castro y quien venga después de don Enrique Reina entienda de que este tipo de relaciones son en beneficio, que la apertura política y diplomática sirve también para la apertura comercial y el desarrollo económico. O sea, que quedarnos en la discusión ideológica es volver a ser víctimas
de la propaganda de la Guerra Fría, que solo le sirve a la gente que quiere que nada cambie. O sea, la gente que sigue levantando esa bandera solamente es la gente que quiere que los sectores que son privilegiados hace 40, 50 años sigan siendo privilegiados por 100 años más, y eso en este país ya vimos que no funciona. Cumplo con la última pausa, son las 8:44 minutos y regresamos para las conclusiones finales esta mañana en el foro de UNETV. No nos cambie. De lunes a viernes, usted se informa con UNE Noticias Meridiano, con la información más reciente y relevante de Honduras, con Daneida Valle y Malubi Paz, en punto de las 11 de la mañana. Para mantenerse bien informado, sintonice UNE Noticias Meridiano, solo en UNE TV. Conozca Honduras con UNETV. Somos UNETV, un espacio digital. Nuestra evolución es constante, siendo uno de los medios de comunicación más importantes en Honduras, referentes en la región y con los mejores contenidos. Y ahora más dinámicos, constantes y más cerca de nuestra audiencia a través de las diferentes plataformas. Ingrese a www.unetv.hn e infórmese con nosotros de las noticias más recientes. Y síganos en Facebook, Twitter y TikTok como UNETV-HN e Instagram como UNETV Oficial. UNETV, un espacio digital. Caminando con Silva es más que dar un paso en una carretera, es más que avanzar en un camino. Es acercar el medio de comunicación al pueblo hondureño. En el transcurso del tiempo hemos recorrido casi todo el país. Hemos estado en cada comunidad, en cada pueblo, hemos conocido su realidad. Esos hondureños exiliados por la pobreza, por la violencia, por la necesidad, ser la voz. Nos interesa ser la voz de esos que nunca han hablado. La luz del sol, coraje, coraje. Caminando con Silva es definitivamente el mejor programa que he hecho en toda mi vida. Soy César Silva y te invito a que camines conmigo todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por UNETV. Vamos y avanzamos juntos. Conozca Honduras con UNETV. Estamos ya en la parte final del foro de UNETV esta mañana dialogando con el abogado Rodil Rivera Rodil, que escribió este libro, El modelo económico chino, el futuro de la humanidad. ¿Cree que sea ese el futuro de la humanidad? Yo en lo personal creo que sí. O sea, ya le podemos dar una respuesta a esa pregunta. Sí, vamos a... Sí.
Para mí el futuro de la humanidad en cuanto al tema, sobre todo de la desigualdad, ese reto enorme que enfrenta la humanidad de reducir, de parar, en primer lugar, esa vertiginosa velocidad que lleva la desigualdad, es en el modelo chino en que por ahora creo yo que está la respuesta. Bueno, en primer lugar los hechos, ¿verdad? China logra sacar a más de la mitad de su población de la pobreza. Y el modelo, creo yo que si bien no es que se pueda copiar mecánicamente, eso sería un profundo error, pero tal como decía el vicecanciller, hay enseñanzas, hay lecciones que arroja que pueden ser aprovechadas. Y una de ellas, y a la que también se refería el vicecanciller, creo yo, es un proyecto de desarrollo, vamos a decir, sostenible, un proyecto de desarrollo aceptado por la sociedad, aceptado políticamente también para que tenga esa sostenibilidad, que ese ha sido como sueño también, Ronnie, de nuestras democracias. Aquí en Honduras, ¿cuántos planes de gobierno hemos hecho? ¿Cuántas veces Plan Nacional de Desarrollo, plan tal y todo? Un Plan Nacional de Desarrollo no puede ser a 4 años, ¿verdad? Cuanto más largo, pues mejor. Pues eso es lo que logró China, que en 1949 haya sido un partido, uno de los partidos del Partido Comunista, el que le propone al pueblo ese plan. Es otra cosa, es histórica, es una coyuntura histórica, pero ese plan es aceptado, ese modelo es aceptado. Y dentro de ese modelo se van produciendo todas las divergencias, se van produciendo todas las contradicciones de todo tipo. China, vamos a decir, en 7 años, del 49 al 56, tuvo un modelo parecido al que ahora tiene, que ya lo habían tenido en la Unión Soviética de 1921 a 1928. Después pasó a otra variante, vamos a decir, del 56 al 78, cuando Deng Xiaoping y lo resucita, que se llamaba la Nueva Democracia, y es el que ha dado estos resultados. Que es lo que nosotros, la democracia occidental, quisiera hacer, tener ese plan de desarrollo para que no esté sujeto a los vaivenes de políticas totalmente opuestas, ¿verdad? Que llega un partido y deshace lo que el otro hizo y al inverso. Así es, reflexión final para despedir el programa, vicecanciller, sobre este tema. Bueno, yo creo que estamos en un momento histórico para Honduras, ¿no? La presidenta Xiomara Castro ya nos está mal acostumbrando a estas cosas. Creo que en el buen sentido, ¿no? Honduras se está ganando los titulares del mundo justamente por los avances que ella está haciendo. Hace poco más de una semana, ella con el tema de la pastilla anticonceptiva del día después. La mes de marzo intenso. Ha sido un marzo que vamos con todo, ¿no? Y justamente se trata de reordenar y de revertir esas cosas que se han hecho mal en este país. Ahora el anuncio con el tema de China, el tema de la ley de justicia tributaria, todo lo que está haciendo la presidenta tiene que ver con preparar al país para empezar a caminar en una senda que sea de desarrollo y de derechos para todos y todas. Una de las cosas que me gustó de lo que decía Rodil, decía, se critica a China desde el tema de la perspectiva de la democracia occidental. Miren, la democracia cuando solo es política es falsa, ¿verdad? O sea, somos democráticos políticamente porque todos votamos, pero no somos democráticos económicamente porque no todos tenemos ingresos para tener una vida digna, ¿no? No somos democráticos a nivel de derechos porque no todos y todas tenemos los mismos derechos. Entonces, la democracia es el poder del pueblo y es el poder repartido entre todos y todas. La política tributaria de este país no es democrática, pues, porque hay sectores que son élites fiscales, que por lo tanto son élites políticas. Entonces, cuando se beneficia a un sector en detrimento de otro, cuando unos son especiales, mejor cuidados y más protegidos, y los otros son la pobrería no abandonada, eso no es un tema democrático, ¿no? Entonces, somos democráticos a nivel de que todos podemos ir a votar y nos echamos el dedo, pero en términos económicos, de derechos, de participación, no somos todavía un país democrático y la presidenta está corrigiendo eso, ¿no? En el caso del plan de desarrollo, para ya no solamente hablar de China, sino del país que quiera ser socio de Honduras, la presidenta ha sido muy clara. Tenemos que fortalecer el tema del agro, o sea, tiene que haber un desarrollo, una infraestructura y un acompañamiento del desarrollo del agro.
Tenemos que fortalecer este país a nivel de infraestructura, también en nivel de desarrollo energético, en la independencia energética, en la soberanía alimentaria. Tenemos que fortalecer nuestros puertos, nuestra apertura comercial, que Honduras tiene que conectarse con el mundo. Todo eso tiene que servir para combatir la pobreza, para generar oportunidades. Tenemos que enfrentarnos ante los retos del cambio climático. Ahí está, Xiomara Castro ya está poniendo los pilares de lo que debería ser un plan de desarrollo a mediano y largo plazo, que nos va a tocar a nosotros como expresión política y como ciudadanos hacerlo velar, porque una vez que ella deje eso establecido, vamos a tener que ver quiénes empujemos para que las cosas sigan caminando para ese camino y no para el camino de los privilegios de unos pocos que hoy son los únicos que se atreven a estar en contra del acercamiento con China. Muchas gracias al vicecanciller de la República, Gerardo Torres, que nos ha acompañado esta mañana, lo mismo que al abogado reconocido, abogado Rodil Rivera Rodil. El modelo económico chino, el futuro de la humanidad, pues le hemos dado respuesta a esa interrogante. Por ahí va la cosa. Nos despedimos, gracias por su atención. Ya en unos instantes, el periodista César Omar Silva en su programa Caminando con Silva. Buenos días.